Buenos días, desde la Monji, Francia. Hoy estamos con Aurora Ferro, cofundadora de Utilitas, y yo soy Ivonne Ortezquella, coach empresarial en Utilitas. Y vamos a hablar de un tema complejo, que es ser cofundadores y a la vez pareja. Y por eso estamos ambos aquí, porque somos cofundadores de Utilitas y también somos pareja. Y vamos a hablar de nuestra experiencia, cómo ha sido todo este viaje, sí, aventura, reto. Así que, bueno, ¿tú te imaginabas ser cofundadora en primer lugar? ¿Pensabas que alguna vez ibas a cofundar una empresa? Pues no, la verdad, porque yo empecé trabajando con mi padre, que había fundado su empresa, y nunca pensé que fuera a salir un poco de ahí. No sé si es que cuando tienes el primer trabajo te parece que para salir de ahí o fundar algo nuevo tiene que pasar un tiempo y entonces cuando estaba ahí nunca lo pensé, desde luego. No entraba dentro de mis cálculos, vamos. Yo tampoco. Al final, yo primero estuve trabajando con esta arquitectura y luego ya entré en la empresa familiar, pero yo veía como algo muy diferente llevar una empresa a crearla. Y a mí me daba mucho respeto crear una empresa, crear algo desde cero. Entonces, incluso pensaba que no tenía las habilidades y que era un poco ir contracorriente con mi manera de ser, incluso. Entonces, tenía incluso pensamientos limitantes. Entonces, nunca me vi como un posible cofundador o tengo que cofundar algo, ojalá tenga la posibilidad. No tenía esa energía. Estaba cómodo gerenciando, llevando la empresa y no tenía tampoco esa necesidad. Sí, yo creo que para mí parecido, sí. Sí, la verdad es que también cuando estás en una empresa donde estás haciendo gerencia, donde tienes un puesto donde hay no solo la responsabilidad, sino también un conocimiento de la empresa a un nivel más grande, yo ahí ya estaba cómoda porque estaba un poco más allá de lo que es ser un empleado, ¿no? Donde bueno, pues puedes tener también margen de maniobra, puedes hacer que las cosas cambien hacia otros lugares, ¿no? Dentro de la empresa. Y entonces, bueno, pues desde ahí me pasaba un poco como dice Ivonne, pues que yo tampoco vi la necesidad de crear algo que fuera diferente, ¿no? ¿Por qué no aprovechar eso que ya está creado desde esa situación que puede ser, bueno, en cierto modo privilegiada porque se pueden activar cosas desde ahí, pero sin tener la necesidad de desarrollar algo totalmente desde cero, que es otro trabajo distinto, otra manera distinta. Sí, porque además, claro, nosotros entramos en la empresa como segunda generación, una empresa familiar, en ambos casos. Entonces, la figura del fundador anterior, de nuestros padres en este caso, tiene un perfil muy de hacer, muy de poner en marcha cosas en el día a día. O sea, entonces, yo veía esa forma de liderar y esa forma de haber creado una empresa y yo no me sentía identificado o parecido. Entonces decía, si esta persona ha sido capaz de crear esta empresa, seguramente tiene que ver con esta habilidad que tiene de ponerse a hacer y enseguida estar en acción. Y yo, como soy más reflexivo, hago las cosas de otra manera, no me veía ni con la necesidad, ni con las habilidades, ni con el deseo de. Pero bueno, pues al final la vida te va llevando por diferentes lugares y acabamos cofundando. Eso es. ¿Y por qué cofundamos? ¿Qué nos hizo cofundar? ¿Qué nos hizo cofundar? Sí. Pues primero, crear algo que fuera algo que nosotros veíamos que no estaba tal cual lo queríamos en el mercado, que desde la empresa en la que estábamos no podía ser como estaba, y porque nos permitía desarrollar algo que fuera a nuestra medida un poco también. Es decir, cuando creas algo que es tuyo, hay una parte muy potente que tiene que ver con lo que tú eres y con lo que tú deseas y con la creatividad que tú le pones al asunto. Puede que te hayas nutrido de lo que hacen otros, obviamente de tu experiencia pasada, pero hay algo que en ese momento es una necesidad que se satisface cuando haces esto, pues porque no lo has encontrado en otro lugar y lleva un sello muy propio. Entonces, cuando dice Ivonne, yo no me veía ahí,
Claro, porque igual el espacio en el que estaba él no tenía nada que aportar en el sentido creativo, ¿no? Que yo lo veo así, yo también me veía dentro de mi empresa en ese sentido muy limitada, ¿no? Estaban como la estructura y el contexto ya muy hecho, pues muy, no digo rígido, pero sí que ya bastante estructurado. Entonces, mover algo ahí resultaba muy complejo. Como si fundar no fuera complejo, ¿no? Pero bueno, eso claro, cuando estés ahí no lo sabes. Ahí está el tema. Sí, y luego también en ambos casos las empresas en las que estábamos conociendo eran el sector construcción y lo que queríamos crear era un sector totalmente diferente. Era un sector pues, más a personas, más desarrollo, más humano. O sea, no era. Si hubiésemos tenido el deseo de especializarnos en una subespecialidad del sector construcción, no nos hemos cofundado desde cero. Hubiésemos sacado una línea de negocio, hubiésemos sacado poco a poco. Es decir, no tendríamos una necesidad de diferenciarnos en el mercado como tal. O sea, sería como una pata más de la organización que ya existía. Eso es. Pero al sentir la necesidad de crear algo en un sector casi, digamos, opuesto o muy diferente, y pues eso fue un poco la razón un poco de meternos en algo en lo que no nos creíamos con las habilidades. Es decir, te animas a hacerlo porque quieres crear algo, pero no siempre crees que vas a poder. No sé, era como un reto y también como que aprendes haciendo. O sea, muchas veces creemos que puedes reflexionar mucho y crear un mapa, un plan, un paso a paso, y puede ser útil, pero a muy corto plazo. O sea, esos planes no aguantan mucho porque enseguida la realidad es muy diferente a tu plan. Eso es. Y entonces está bien que de alguna manera lo pienses, pero tampoco intentes esperar a tener el plan perfecto porque no te va a servir para nada en cuanto pase el tiempo. Y entonces, pues, y nos lanzamos a cofundar, muy poco a poco, obviamente. En la primera fase manteníamos los dos roles, ambos, y luego poco a poco fuimos transicionando. Y en ese mismo periodo de transición empezamos a hacer también pareja, que es decir, empezó a existir una relación personal entre nosotros y si nos queríamos cofundar, queríamos tener pareja, queríamos hacer todo a la vez. ¿Cómo nos metimos en esto? ¿Por qué lo juntamos todo? Pues yo creo que para empezar con tu pareja, que es con la persona con la que habitualmente tienes una de las relaciones más íntimas, por no decirla más, ¿no? Pero que la tienes a muchos niveles, es más fácil que esa idea de empresa o negocio que quieres hacer, es más fácil que tenga espacio para en cierto modo nacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como es un lugar donde, quiero decir, la pareja, donde hay mucha confianza, pues bueno, puedes imaginar, puedes soñar todo lo que quieras, puedes testar, en fin, le puedes dar un espacio sin vergüenza, sin miedo, porque no tienes a nadie enfrente que en principio te vaya a poner un límite bueno, estás loco, ¿no? Que podría ser. Entonces, bueno, pues entonces está claro que si tu pareja te dice estás loco, pues bueno, pues igual no es tu pareja con quien tienes que emprender o con quien tienes que fundar algo. Pero en este caso no era así, ¿no? Ambos teníamos un deseo de trabajar en lo que nos gustaba. Ambos no veíamos el lugar donde desarrollar ese deseo y desarrollar ese trabajo, con lo cual, bueno, pues fue naciendo como esa idea de bueno, pues igual tiene que ser algo que nosotros creemos, ¿no? Que creemos para nosotros, porque no existe nada en el mercado que recoja eso, o bueno, para nosotros no existía, ¿no? Entonces, creo que la pareja, en mi caso, ayudó, ¿no? Yo sola no lo hubiera hecho. Entonces yo creo que ahí nos retroalimentábamos, ¿no? Nos nutríamos ambos con sueños, con ideales, también con la experiencia que teníamos, y porque teníamos la posibilidad también de
teniendo el trabajo que teníamos, poder hacer una transición, o sea, no estábamos pegando un salto al vacío a lo loco, ¿no? Sino que, bueno, y eso ayuda, pues que también, pues eso digo, que haya cierta confianza e intimidad para poder hablar todos esos temas sin que haya miedo a ciertas repercusiones, ¿no? Igual con alguien de fuera, pues hay cosas que son más sencillas, pero otras, como por ejemplo lo económico, pues a veces es más difícil, ¿no? Con alguien de fuera la confianza también, pues la tienes, pero hasta cierto punto. Entonces, bueno. Y al final es un tema de tiempo. Yo creo que tanto en una empresa como en tener una pareja, el factor clave siempre es el tiempo. Y además creo que en estos dos procesos, fundar una empresa y tener una pareja, el ritmo de los tiempos son diferentes. Entonces, efectivamente, tiene ventajas ser pareja y ser cofundadores, es evidente, porque tienes mucho tiempo para hablar de muchas cosas, porque compartes mucho tiempo, ya estés trabajando o ya estés en la parte personal, pues estás con la misma persona mucho tiempo, con lo cual las cosas pueden avanzar rápido o la comunicación es más sencilla o siempre hay tiempo para adelantar cosas. Pero también tiene muchos inconvenientes ser pareja y cofundador, o sea, no lo vamos a negar. Y uno de ellos yo creo que es el factor de los ritmos de tiempo. Cuando emprendes porque eres optimista. Si no fueses optimista no hubieses emprendido. Entonces, y como eres optimista, crees que todo va a salir bien en menos tiempo del que realmente va a llevar. Entonces, normalmente las cosas salen bastante mal y cuando acaban saliendo medio bien, han llevado muchísimo más tiempo del que tú habías jamás imaginado. Entonces, es decir, la primera fase es muy lenta, muy frustrante y muy dura, muy incierta, y con el tiempo vas mejorando. En cambio, la percepción que tengo yo de los ritmos de pareja suele ser, las películas al menos así lo representan, al revés. La primera fase es la maravillosa enamoramiento, todo parece ideal, genial, no sé qué. Y contra más tiempo pasa, empieza a ser más real cómo somos y lo que no era tal así. Y con el tiempo pues empiezan a aparecer los roces, las dificultades, los problemas. Con lo cual, cuando estás fundar una empresa y a la vez ser pareja, claro, va a haber momentos donde la presión de la empresa va a ser grande porque la primera fase va a ser muy dura, aunque la pareja parezca que va bien, pero de repente cuando la empresa parece que empieza a ir bien, la pareja empieza a chirriar y entonces es como vas a tener problemas, estés en el foso que estés y vas a estar en cierta manera sufriendo al cofundar y al tener una pareja. O sea, no lo queremos idealizar, no es un vídeo de qué fácil es esto, apúntate, te va a llevar 5 minutos y no te vas a arrepentir en la vida. No. No, y además porque al final acabas pasando absolutamente todo tu tiempo con la misma persona. Y pues eso al final pues cansa, aunque no quieras. Y uno necesita tener sus ideas propias y cuando estás todo el rato con la misma persona ya no sabes ni de quién son las ideas. No sabes si eres tú quien está todo el rato cediendo o llevando a cabo una idea, pero siempre piensas que es del otro, o es al revés, el otro siempre piensa que es de uno. Entonces, es bueno salir y refrescarse un poco y ver qué se hace en otros sitios y ver cómo lo hacen otras personas y estar en otros ambientes que te puedan ayudar a tener ideas frescas, porque si no se hace todo como demasiado todo el rato en el mismo sitio, ¿no? Esa sí que es una dificultad grande, ¿no? Y porque también hay una fase del proyecto en el que te enamoras de la idea y te enamoras de lo que vas a fundar y en ese enamoramiento es como el enamoramiento de la pareja. O sea, la realidad es que estás tan enamorada de la idea que no eres capaz de ser objetivo con ella y saber si realmente va a funcionar. Eso
eso es así. Eso que pasa en la pareja de que vemos al otro como necesitamos en ese momento verlo y hay cosas que obviamos, pues con el negocio es igual. Nos enamoramos de la idea, pensamos que es maravillosa y no somos capaces muchas veces de ver qué es lo que no va a funcionar. Y a veces lo ves cuando pasa un tiempo y te das la torta y bueno, pues ya está, no pasa nada tampoco. Esto es prueba-error, siempre. Y o sea, no sé, si a alguien le ha funcionado de otra manera, pues genial. Claro. Y luego también, obviamente, nuestra transición pues, tiene sus peculiaridades. También yo creo que uno de los retos difíciles de gestionar, igual no te planteas al principio, es, claro, vienes de una estructura más grande, nuestras empresas familiares pues tienen cierta estructura, tienes unas oficinas, tienes unos horarios, hay como unos ritmos, hay unos plazos, pero claro, cuando emprendes, y en nuestro caso pues éramos los dos, no íbamos a tener empleados porque estaba todo por hacer, estaba claro, además no era el objetivo, por lo tanto tampoco teníamos unas oficinas, es más, además vivimos en 2 ciudades, con lo cual no era viable siquiera, con lo cual empiezas a, trabajar, como decía Aurora, solo en contacto con la otra persona, con lo cual tu ciclo de feedback es muy corto y muy pobre, porque al final se repiten los mismos mensajes. No interactúas con otras personas porque no las hay en la organización, más allá de los clientes que intentas capturar, pero obviamente en tu primera fase pues llegar a los clientes es lo difícil, con lo cual tampoco vas a tener mucho feedback de ellos. Y el no tener un espacio alejado de tu vida personal, familiar, también te genera la dificultad de cómo me organizo, cómo estoy trabajando ahora, estoy en casa ahora, la visita al frigorífico, todas estas cosas que ocurren te acaba ocurriendo a la vez. Y cuando empiezo, cuando acabo, el horario, el alargar más tiempo o no hacer nada hoy. O sea, ese tipo, y cómo te sientes culpable, hagas una cosa o la otra. O sea, es decir, esa gestión emocional propia ocurre. Entonces, al emprender, y obviamente al ser 2, pues empiezas a ver lo que no te gusta del otro porque tú no te lo permites y el otro igual sí. Y entonces te fijas en todo y no te fijas en lo positivo, sino muchas veces, obviamente, somos seres juzgadores y juzgamos fácilmente, entonces empezamos a juzgar lo que no nos gusta y eso obviamente afecta a la relación profesional y a la personal a la vez. Entonces, todo eso ocurre y va a ocurrir. Pero bueno, también es un buen sitio en el que hay esa mezcla, ¿no? Donde está la pareja y está el trabajo todo junto, donde aprendemos también más del otro, ¿no? Cosas que igual no sabríamos, valores, prioridades, no sé, creencias, un montón de cosas que pueden darse habitualmente en espacios más de trabajo, más laborales y que no se suelen dar en espacios familiares, aquí se dan a la vez. Y entonces es un aprendizaje extra que tengo del otro, porque le estoy conociendo en un ámbito que si no trabajara con él no le conocería. Entonces, para lo bueno y para lo malo, para compartir, para aprender, pero también para que me chirríe, para que me moleste, para saber y para poder poner también mis límites. O sea, que decir, ahí hay un aprendizaje muy grande en muchos sentidos. Como si esto fuera, no sé, o sea, se me ocurre como no solo en 2 direcciones o 2 sentidos, sino en muchas, ¿no? O sea, muchas capas. Sí, eso es. Ahí, entonces eso también hay que ser consciente de que ocurre y que hay que contenerlo en cierta manera porque te puede sobrepasar emocionalmente, ¿no? Porque de repente estás viendo pues una parte de la otra persona que igual no eres capaz de entender y te está desbordando, ¿no? Porque ya te digo, porque hay un montón más de capas de esa persona que vas a ver. Sí, y en ese sentido sois un microequipo y la clave para que ese equipo funcione es utilizar aquellas habilidades que ya están ahí. Y a veces pues hay que saber quién lleva qué y saber delegar y hacerlo sencillo, no forzar a que haya una parte de la pareja que haga unas acciones que igual no son su habilidad y que hacerlas va a llevarle 10 veces más de tiempo que a la otra persona. Entonces, hay que saber cómo equilibrar esas acciones, ese reparto de una manera que sea natural, que sea lógica, que
aproveche bien la energía de cada uno y también cuando ninguno de los dos seamos buenos en un área, porque va a ocurrir, en nuestro caso ninguno de los dos éramos buenos comercialmente, pues y la pequeña diferencia que uno tenga un poquito más te va a obligar a liderar, aunque seas tuerto. Pero es que es lo que hay. Entonces eso también hay que tomar, es decir, me toca liderar en algo en lo que no me siento nada cómodo, nada respaldado, en lo que no tengo experiencia, pero es que no hay nadie más que vaya a coger esto y entonces no se puede dejar caer, no podemos olvidarnos y eso es muy importante a la hora de entender el emprendizaje. Cuando tú emprendes, muchas veces lo haces con cierta pasión por la ejecución de tu actividad, de tu tema técnico, del sector, de lo que te gusta hacer, digamos, pero la empresa son muchas más cosas. Y una de las cosas que a muchos emprendedores se les olvida es la parte comercial. Y si no hay parte comercial y no hay parte de ventas, no va a haber ejecución, con lo cual es totalmente imprescindible. Y que no te guste, que no le has encontrado la manera, que creas que no tienes las habilidades, no significa que no tengas que hacerlo. Entonces hay que forzarte en cierta manera, es decir, es un peaje a pagar si queremos crear algo que sea nuestro. Porque si no, te estás engañando, no va a ocurrir, no va a funcionar, no, es una pieza clave. Sí. Y estamos en una sociedad en la que ser comercial parece algo negativo, bueno, también tener un negocio también parece algo negativo, con lo cual parece que aprender esas habilidades no es algo interesante, pero son imprescindibles. Es decir, no se pueden evitar y hay que ir a por ellas. Sí, es igual que con las ventas, con todo. O sea, al final de lo que se trata es de estructurar esta empresa, aunque sea muy pequeña, como si fuera una empresa grande. Otra cosa es que luego puedes quitar departamentos, ¿no? Como porque no te hacen falta, porque no los tienes, pero tienen que estar presentes. Tiene que estar presente la estructura de la empresa como si fuera algo grande. Y luego, pues una vez que tienes esa estructura, pues ya puedes decidir quién va a llevar cada parte en función de las habilidades de cada uno y cuando vas a llevar esa parte va a tocarte liderar esa parte. Aunque seáis dos, no importa, porque no la estás llevando tú sola, la estás llevando tú sola, pero hay otra persona que aunque sea tú igual, en cierto modo hay alguien que siempre tira más, está un poquito más por delante o tiene un poquito más de nivel jerárquico, por así decir. Aunque sea autoorganizado, aunque sea igualitario, pero siempre va a ocurrir. Entonces está bien que eso esté sobre la mesa, que esté hablado, quién coge cada parte, la que peor llevamos los dos, quién la va a llevar o si se va a decidir llevarla durante un tiempo una persona y durante otro otra. Da igual, pero todas esas cosas hay que hablarlas, no hay que dejarlas como que ya saldrán, porque eso cuando eres uno solo emprendiendo, pues está todo en tu cabeza y ya está, todo está ahí, con lo cual tú te lo guisas y tú te lo comes, pero cuando tienes otra persona, si no hay comunicación, pues empiezan las dificultades, ¿no? Aparte de los roces propios que puede haber por diferencias de opiniones, pues empieza a ver que alguien puede haber tomado una decisión sin consultar al otro porque pensaba que ya lo sabía, por ejemplo, y no lo sabía o no estaba de acuerdo, quién sabe, ¿no? Sí, porque la gran diferencia entre ser un fundador, que inicialmente empiezas tú solo, y ser un cofundador es esa comunicación. De repente, todo lo que está en tu cabeza no es suficiente, porque tienes que de alguna manera transferirlo a la otra cabeza, y lo que hay en la otra cabeza tú tienes que saber un poco de qué va. Y esa transferencia que hay en la otra cabeza no es nada sencilla, porque tú puedes dar por hecho muchas cosas que la otra persona no da por hecho, y entonces tú no las comunicas porque pensabas que era evidente o que los dos estamos de acuerdo o que ya estaba incluso hablado o que incluso no ves otra manera de hacerlo. Es decir, ni siquiera hay una mala intención, simplemente, pero falta la comunicación. Entonces, en cuanto ya sois dos, el ese pesa en ese sentido, porque la realmente es de comunicación. Vais a tener problemas de comunicación, de poner de acuerdo y de poner prioridades. Uno mismo solo poner prioridades es un gran reto, porque hay tantas cosas que puedes hacer y tantos problemas y tantas aristas en cualquier empresa, pero claro, ahora sois dos. Entonces, vale, yo veo unos problemas, la otra persona ve seguramente algunos y algunos más que yo no veo, pero claro, su orden y el mío seguramente no serían el mismo
y tenemos que buscar alguna manera más o menos objetiva de priorizar. Y estar todo el rato midiendo, porque ninguno de los dos, aunque estuviésemos de acuerdo, tenemos la verdad. O sea, podemos estar ambos equivocados. Entonces podemos estar haciendo algo estando los dos convencidos y fallar. Eso es, por eso digo que al final es un equipo, hay que pensar en cómo trabaja un equipo para que sea realmente eficaz. Pues las mismas cosas hay que ponerlas en funcionamiento en un equipo, aunque sea de dos. Que habrá cosas que se puedan solapar o que no puedan tener menos sentido, sí, pero tiene que estar como el espíritu de equipo ahí, porque si no está, son dos individuos haciendo haciendo una labor, pero son dos individuos, ¿no? O sea, dos personas individuales, no hay un equipo ahí, no hay ese viene de ahí también, tengo que colaborar, tengo que compartir, tengo que comunicarme, ¿no? Entonces, aunque parezca que esto es más, somos dos, es cierto que es más sencillo porque no tengo un equipo de 6 personas a las que tenga que poner a funcionar, solo tengo 2, ¿vale? Pero son 2, no son uno y uno. Sí. Y eso es muy importante. Sí. Entonces está bien como tener siempre esa visión de, vale, si yo fuera una empresa mucho más grande de 50 personas, ¿qué departamentos tendría? ¿Cómo haría las cosas? Sí. Y de ahí empezar a bajar y a pues de alguna manera decantar todo lo positivo y todo lo bueno que tiene esa estructura y llevarla a la estructura de 2. Pero hay que hacer ese ejercicio, porque si no nos perdemos en el individuo y pensamos que esto no es una empresa, que esto no es un negocio. Sí, y otro que estaba ahora pensando es el compromiso, que afecta a ambos lados. Compromiso obviamente a nivel de pareja y compromiso a nivel de... Estamos cofundando algo, pero claro, es que esto es largo plazo. O sea, por eso el tiempo es clave. Si no partimos con un compromiso real, accionable, que se note, que ambos estemos de acuerdo en qué significa ese compromiso y nos demos suficiente tiempo, si no existe el tiempo, no existe ese compromiso, es imposible. O sea, tanto la pareja como cofundar y hacerlo a la vez, todavía más difícil. Porque cualquier excusa o problema de un lado va a repercutir en el otro y va a ser la excusa para terminar seguramente mal. Entonces, hay que ver si realmente existe ese compromiso desde el inicio, si que estamos intentando construir juntos. No tanto la forma exacta final, es como lo del plan, no es cuestión de que estemos de acuerdo en todos los pequeños detalles a 10 años vista, sino qué dirección, qué forma, qué aroma, o sea, decir, algo más abstracto, pero que esté claro. Porque si eso no está hablado, cada uno se ha hecho una película y en cuanto las películas empiezan a ser diferentes, ambas partes no van a encontrar un camino común y la cosa se va a coger otros caminos y tomar otra forma. Pero no será solamente ni la pareja ni se confundirá. Entonces, alguna de las dos acabará reventando, sino las dos. Entonces, hay que ser muy conscientes de que es una cuestión de largo tiempo y tienes que tener esa capacidad de poder bloquear todo ese tiempo. Eso es un poco, ese compromiso viene también en que yo tengo que estar en paz, iba a decir compensar, pero tengo que estar en paz con ese compromiso, con eso que estoy poniendo sobre la mesa, con ese tiempo que estoy dando, con todo lo que voy a dar a esta pareja y a este negocio, a esta empresa. Tengo que estar en paz con ello, porque cuando me deje de compensar, cuando empiece a chirriar, una de dos, o lo voy a voy a tener que hablarlo para equilibrarlo, para que aquello que estamos creando tome una forma en la que a mí me deje en paz y a él también, y si no existe, pues empiezan los problemas. O sea, que hay que entender que esto es algo vivo, como cualquier empresa, obviamente, ¿no? Pero aquí es como que se siente más a flor de piel cuando hay el más mínimo desequilibrio, ¿no? Se siente enseguida. Entonces, también es bueno que al ser dos es fácil de tener esa conversación, ¿no? No hay que llamar al consejo de administración y escribirles para que vengan a la oficina y no sé qué, y programar, y no hay que hacer esas cosas, pero hay que hacerlo, hay que hablar.
Y igual que hemos hablado que los problemas de un sector van a saltar al otro, los problemas de pareja que saltarán a la empresa saltará al de pareja, y de alguna manera hay que gestionarlos, también hay que aprovechar las ventajas. Hoy estamos, digamos, de vacaciones como pareja, pero estamos haciendo una labor profesional que tiene una función comercial y lo estamos haciendo aquí. Entonces, esas uniones, esas no división tan clara de dónde está una cosa y la otra, tiene sus grandes ventajas también. Te permite hacer cosas que otras personas no pueden hacer, y eso te permite diferenciarte, tener una visibilidad diferente, transmitir de un lugar diferente. Entonces, aunque sea complejo hacerlo, también te permite hacerlo de una manera muy diferente a la que otro emprendedor o otro par de cofundadores que no son pareja enfocan ese negocio. Entonces, es una etiqueta diferencial. Entonces, todo tiene pros y contras, pero hay que buscar los pros y hay que sacarles partidos y hay que aprovecharlos, porque claro, si solo te quedas con los contras que van a estar, pues obviamente el tiempo te va a acabar pasándome y ya, o sea, va a ser duro. Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos compartir con vosotros. Estamos con un día espectacular, como estáis viendo. Sí. Os vamos a enseñar aquí al fondo, allá arriba está el pic de midi, que se puede ver si hacéis zoom seguramente. Y sin más, nos despedimos de todos vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao.